Tercera hora, camino de la resistencia, de la República de los Tontos y de la tertulia. ¿Cómo está el tiempo hoy? Bueno, pues está lluvioso, pero ha barrido ya este frente lluvioso toda España. Hoy se concentra la lluvia en el este y sobre todo en el sureste de la península, especialmente en la parte de Alicante, Murcia y a ver si llega algo a Almería, que siempre se agradece. En el resto de España más bien todo nuboso y mañana va a continuar y pasado y al otro. En las zonas altas nieve y en las zonas medias y bajas, pues ya de una altitud escasa, pues ahí lloverá. De momento en Madrid estamos en 11 de máxima, la máxima nacional Santa Cruz de Tenerife 22 y la mínima 4 bajo cero en Ávila. Esa es la música de Iberdrola. De Iberdrola, del plan siempre estable de Iberdrola Clientes, gracias al cual vamos a pagar siempre lo mismo todas las horas, no tenemos que estar pendientes de esas franjas horarias durante 5 años, además sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llamando gratis al 924 24 24 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bueno, como luego vamos a hablar, y viene hoy Luis Valcarce y viene Luis Herrero a la tertulia, pues ya hablaremos más, digamos, pormenorizadamente de lo que está sucediendo en Ucrania. Pero en realidad la guerra, la invasión, la masacre en Ucrania del líder comunista, Putin, no ruso, comunista. O sea, los rusos no tienen por qué invadir Ucrania, los comunistas sí. Y además ya no es solo Rusia, es Rusia y Bielorrusia. Cuando estalla la URSS, al día siguiente, Yeltsin, que era el presidente de la Federación Rusa, con el de Ucrania y el de Bielorrusia, que son las tres Rusias históricas, la Gran Rusia, que nosotros llamamos Rusia, la pequeña Rusia, que llaman ellos, Ucrania, y luego la Rusia Blanca, que es Bielorrusia, que significa eso, la Rusia Blanca. Los tres forman la CI. La CI es una confederación de estados independientes que invita a unirse a todas las repúblicas de la Unión Soviética. Y unas se unen, otras no, unas son independientes, otras no, etc. Y desde entonces corre la mentira, el embuste, de que ya no hay comunismo, ya hay Unión Soviética. No, no hay Unión Soviética. Claro que hay Unión Soviética, es lo único que hay. De hecho, sin la Unión Soviética no les ha ido bien a algunos países, a otros muy bien. Los países del este de Europa, que dominó el Ejército Rojo, que invadió, masacró, conquistó, fusiló, torturó, asesinó el Ejército Rojo hasta Alemania, hasta la mitad de Berlín, pues les ha ido muy bien. Está mucho mejor que con los comunistas. Polonia, Chequia, Eslovaquia, Alemania ahora reunificada, Bulgaria, Rumanía, incomparablemente mejor. En general, sus problemas, entre otras cosas derivadas de las mafias que vienen de los servicios secretos y de los matones que tenía la Unión Soviética. Pero bueno, comparado con eso, bien. Pero luego ya los países que estaban más cerca mucho mejor a las regiones bálticas, que no se me olvide, las tres repúblicas, Estonia, Letonia y Lituania, alguna de ellas es un modelo de educación y otro de prosperidad económica, sin comparación con el hambre y el terror que imponían los soviéticos. Pero otros países pues tienen minorías rusas puestas ahí por Stalin, líos con minorías y mayorías de orden religioso, racial, todo provocado porque Stalin lo que hacía era mover millones de personas. A los alemanes del Volga, 2 millones los mandaron a morir, 2 millones más mandaron a morir a Siberia de ucranianos y llenaban el hueco con millones de rusos que traían de la estepa o de donde fuera. Es decir, ese trasiego, ese tráfico de millones de seres humanos ha constituido una especie de puzzle, de rompecabezas, que es muy difícil de arreglar. ¿Qué hace falta para eso? Hace falta que haya un sistema político que respete los derechos individuales. Porque entonces ahí se puede encontrar cualquiera, se puede negociar casi todo. Pero si lo que tienes es una dictadura comunista, es imposible. De hecho, lo que están haciendo Rusia y Bielorrusia es asaltar Ucrania porque Ucrania se niega a ser comunista. Y esa es toda la historia. Dice, no, es que es Rusia. No, no es Rusia, es el comunismo. O sea, si Putin fuera un gobernante más o menos democrático, pero en fin, que tuviera una economía de mercado, que tuviera relaciones exteriores normales, que no se gastara todo en armamento. Rusia es un país pobre que tiene un ejército rico,
decir, es una ruina, y en algo tiene que usar el ejército, pues sería posible negociar. ¿Cómo no se va a poder negociar? Pero con un comunista tú no negocias. O te gana o le ganas. Lo más que puede hacer es ganarle una guerra o empatársela. Corea, por ejemplo. Corea del Norte, que es uno de los símbolos del comunismo redivivos, invade Corea del Sur, por la fuerza, y se planta en Seúl, o sea, casi todo. Los americanos, que en esa época era un país respetable y que acudían a ayuda de sus aliados, se plantan allí y con pocas tropas, pero una guerra, los hacen retroceder. También los hacen retroceder que conquistan Pyongyang, entonces se plantan en el norte. ¿Qué hacen los comunistas chinos? Meten 4 millones de soldados en Corea del Norte. Y al final empatan. Es decir, vuelve al paralelo 42 donde estaba la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Qué pasa en Vietnam? En Vietnam es exactamente lo mismo, como en Laos, como en Camboya. Todo es igual. Los comunistas atacan con una guerrilla, con ejército regular, con guerrilla y ejército regular. Y cuando había militares occidentales, pues se podía hacer la guerra, pero ya en Vietnam Estados Unidos gana todas las batallas y sin embargo pierde la guerra. ¿Por qué? Por el frente interno. El frente interno, la prensa, la izquierda, los idiotas y en el fondo gente que piensa que esto de la democracia está bien para nosotros, que somos blancos y occidentales y tal, pero estos amarillos, estos negros, estos mulatos, una dictadura exótica está muy bien, porque ¿qué se creen que son? Es así. Detrás de del buen salvaje está el buen revolucionario, como el libro de Carlos Rangel. Es lo que está pasando ahora en América. A nadie le preocupa lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, ahora en Chile, hasta en Argentina y en Chile. ¿Por qué? Bueno, porque está ahí abajo, ¿no? Son mexicanos, ¿no? Dicen. En Estados Unidos los progres son así. Y aquí, pues 3/4 de lo mismo. Qué bonita Cuba, ¿no? Sus cárceles, sus palmeras, sus torturadores, sus camareros, sus servicios sexuales, sus asesinos. Es así. ¿Qué está pasando en Europa? Bueno, pues que la guerra de Ucrania para 2 generaciones, que desde que se cayó el muro, porque se cayó, no es que lo derribaran los occidentales, se cayó, se hundió por las propias contradicciones de esa parte, de ese momento del sistema comunista, la Unión Soviética en el 91, pues desde entonces han pasado 31 años. Y 2 generaciones no saben ni lo que es el comunismo, ni por qué hay que luchar contra el comunismo, porque ya no existía. Que no existía. Ahí está la estrella roja en los tanques rusos y ahí está la bandera con la hoz y el martillo. Pues claro que existe. Es lo único que existe de verdad. Lo único que pega el caos que ha dejado 105 años de gobierno comunista en Rusia es el comunismo, el ejército rojo y la KGB. Eso es así. Para mucha gente dice, entonces... No había desaparecido. No, eso es lo que dicen los progres. Y la derecha imbécil se lo ha creído. Porque es más cómodo creérselo. No ha desaparecido. Y ahí siguen matando. Rusia bombardea las principales ciudades de Ucrania, se dirige al puerto de Odesa para hacerse con el control de todos los puertos y dice que lo peor está por llegar, tal y como asegura Macron tras hablar con Putin. 1 millón de refugiados han salido de su país, pero la ONU calcula que en semanas pueden ser 10. La Unión Europea aprueba la libre entrada de ciudadanos ucranianos, mientras en nuestro país queda en evidencia la diferencia de criterio de Pedro Sánchez y sus socios respecto al envío de armas. Yolanda Díaz apoya al presidente, la escuchamos junto a Belarra y Montero. Que el Gobierno de España, con el presidente a la cabeza, ya hemos tomado, por suerte, creo, para nuestro país, decisiones que han sido no delicadas, sino muy duras, y creo que lo hemos hecho siempre con la mejor de las intenciones. La política exterior de nuestro país la lidera el presidente del Gobierno. Enviar armas es un error. Es una medida ineficaz que no será suficiente para cambiar la correlación militar de fuerzas y que puede deslizarnos aún más por la pendiente de la guerra. Sé que decir esto supondrá que nuestro partido va a ser criminalizado,
pero estoy muy orgullosa de que Podemos sea un ejemplo ético de resistencia a la presión mediática y de defensa de la paz como única manera efectiva de pararle los pies a Putin. Creo que hay una gran conciencia en nuestra sociedad de que la mejor forma de ayudar al pueblo ucraniano y la mejor forma de pararle los pies a Putin no es incrementar una escalada bélica que puede tener unas consecuencias impredecibles, absolutamente dañinas y lesivas para los derechos humanos, fundamentalmente para los derechos de las mujeres, que somos quienes más sufrimos en todos los conflictos bélicos. Tú has sufrido tanto en la vida, se te nota. Estas dos discapacitadas intelectuales, además, como son las pobres, les tienen que dar el eslogan, la frase hecha. Si se fijan, repiten siempre las mismas frases. Ahora es pararle los pies a Putin. Le paráis los pies para llevarlo en brazos. Pero vamos a ver, son mamarrachas. ¿Creéis que somos imbéciles? Estáis apoyando a Putin y a los soviéticos porque sois comunistas. Porque sois niñatas comunistas. Porque os va muy bien siendo comunistas. Si no fuerais comunistas y niñatas, no hubierais pasado de ayudante del cajero del supermercado pobre de la esquina. Que es a lo que ha llegado la experiencia laboral de la Montero. 4 meses de suplente en una caja. Le dio tanto asco el mundo laboral que desde entonces pues, se ha dedicado a lo que todos sabemos. Pero dice que las que más sufren son las mujeres. Pues yo lo que veo es que las mujeres y los niños salen y los hombres son los que van a la guerra a morir. ¿Pero tú qué dices? ¿Pero tú qué dices? ¿Cómo se atreve a hablar esta gente que es que no sabe decir la P con la APA? La T con la O, to. La T con la O y la N, ton. La T con la O, con la N y la T, tont. Y la T con la O, con la N y con la A, tonta. Tontaca también, tontaza, tontona, tonturra, tontilela, tontiastuta. ¿Qué colección de analfabetas malignas hay? Contra la presión mediática. ¿Mediática? Pues si tenéis todos los medios, si tenéis todas las televisiones, si a vosotros os hicieron las televisiones de Soraya. ¿Pero de qué vas, Nicolás? Digo, Nicolasa. En fin. ¿Han visto cómo se le seca la boca a Yoli Tenacillas cuando hemos tenido que tomar decisiones muy duras? ¿Qué decisiones? Que se acordó de que venía la OTAN después de haber dicho que, por supuesto, que no mandaba material ofensivo a una guerra donde están masacrando a los niños, a los ancianos, que no pueden escapar, los masacran, les disparan sin mirar al bulto. Dice que esto sería otra frase de estas que les dan y la repiten como loritos. ¿Qué es lo que son? Cotorras. Dice, de consecuencias impredecibles. Una escalada de consecuencias impredecibles. La escalada de la estupidez es lo que tiene una consecuencia, pero no es perfectamente predecible y previsible. Que a una tontada le sigue una memez. ¿Pero tú qué dices? Escalada militar. ¿Pero cómo va a escalar militarmente la pobre Ucrania, que no tiene un ejército como el ruso? Si hay un tanque por cada 10 rusos, que no son rusos, son comunistas, porque también está Bielorrusia, no es solo Rusia, son los comunistas, como estos. Pero las frases hechas, las fórmulas vacías, es una cosa, es una ofensa a la inteligencia. Y ahora vamos con lo que después ya trataremos en la tertulia hoy, con Luis Herrero, nos vamos a divertir. Ayer Feijóo no estuvo en la COPE, si está en la COPE, bueno, hace una barbaridad. Pero es igual, aun entrando en la COPE, ese sitio está maldito. Desde que pasó Pablo Casado para el PP, cada vez que el líder habla en la COPE, es letal. Yo lo siento por mi amigo Carlos, pero bueno, si pasa algo, en la tertulia tendrá un sitio. Yo espero que también en la suya. Pero no, esto va muy bien. Digo, esto, libertad digital y radio. Lo fundamental, ¿qué está pasando en el PP? Pues que tampoco piensan que cayó el muro. No piensan que el PP no es el que era y España no es la que era. Siguen pensando que esta es la derecha que tiene un partido con 11 millones de votos. Que hace muchos años que no. Hace poco que se ve, pero hace mucho que no. No lo entienden. Pero este no era muy listo. Sí, será muy listo para unas cosas. Pero es muy difícil pensar en contra de lo que le hace a uno cómodo a la vida. Claro, lo cómodo es decir, no, el PP va a recuperar. ¿El PP qué va a recuperar? ¿Este PP? Hombre, es que con Feijóo, ¿qué? ¿Qué va a hacer Feijóo? Si no sabe lo que va a hacer. Aquí la única que ha cambiado el PP, que ha empezado a recuperar
la fuerza del PP, no los votantes, la fuerza del PP es Ayuso, que es la enemiga, que sigue siendo la enemiga de esta burocracia cretinoide, de estos mamarrachos que no les importa arrodillarse. Hoy ante Casado y ante Teodoro, ayer ante lo contrario, hoy ante Feijóo, mañana ante el que sea. Y si Ayuso se deja, en su día se arrodillarán ante Ayuso y besarán por donde pise, justo donde ahora escupen. ¿Por qué? Porque son así. Alberto Núñez Feijóo no se pronuncia sobre futuras alianzas con Vox, deja hacer a Mañueco en sus negociaciones en Castilla y León, pero se refiere al partido de Abascal como antiautonomista, antieuropeísta y populista. El presidente gallego y precandidato a la presidencia del PP busca ampliar la base de votos de su partido para evitar que Vox sea necesario en gobiernos de coalición y pone como ejemplo Galicia y Madrid. Ayuso era preguntada por la formación que lidera en la comunidad Rocío Monasterio. La escuchamos junto a Feijóo en COPE. Yo creo y tengo un profundo respeto a la inmensa mayoría de los votantes de Vox. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los votantes de Vox votaba al Partido Popular. Por tanto, tenemos un problema, la gente se nos ha ido. Ahora bien, verá usted, yo no comparto el discurso de Vox. ¿Por qué? Porque el PP y Vox no son lo mismo, en ningún caso. El PP nunca ha sido un partido antiautonomista. El PP nunca ha sido un partido euroescéptico. Y el PP nunca ha sido un partido populista. Si me preguntan sobre si Vox es de extrema derecha, yo lo que creo es que muchísimos votantes del Partido Popular se fueron a Vox. Yo creo que lo que hubo es mucha gente extremadamente harta de nosotros por distintos errores y lo que debemos hacer ahora es que vuelvan a su casa y volvernos a unirnos en torno a un interés común que es el cambio de rumbo en España. No al partido. Un interés común, un proyecto común. PP y Vox, Vox y PP. Es que no lo entienden. Es que no lo entienden. Esta generación no lo entiende. Pero vamos a ver, Alberto, que tú eres el listo de la clase. Que, primero, no trates a los votantes de Vox porque votaban. Tienes que respetarlos porque son ciudadanos españoles. Y después dice, el PP y Vox no son lo mismo, claro. Por eso se han ido a Vox. Que no lo entiendes. Gente que hemos votado al PP de toda la vida nos hemos ido a Ciudadanos, a UPyD, a Vox, con tal de perderos de vista. Pero ¿qué parte de esto no lo entiendes? Que están en 4 millones y ya serán 5. Que os han alcanzado ya. Y porque tú llegues no creas que eso va a cambiar. ¿Qué política hay con respecto a la inmersión lingüística en el PP? La tuya es una, la de a Cataluña es otra. En Andalucía menos mal que no tienen, pero andan festejando a Blas Infante, que se convirtió al Islam. ¿Cuál es la política del PP en Baleares? La inmersión lingüística en catalán. Y en Madrid la contraria, pero como no hay que... Pero la violencia de género, la ley de violencia de género, que discrimina a los ciudadanos españoles, o sea, por su sexo, ¿la habéis votado? ¿Y creéis que el votante del PP y de Vox y de Ciudadanos está a favor de esa ley? Y de la ley de memoria histórica, ¿la habéis votado? ¿Por qué? Porque sois unos mandrias. Sois unos cobardes. Estáis siempre a ver que no se metan los medios conmigo. Pero si son de izquierda todos porque los habéis creado vosotros. Bueno, y Feijóo es el menos malo al respecto. Anda, que no ha hecho fechorías Mariano y Soraya. La fechoría es entregarle toda la televisión a la izquierda, a la extrema izquierda. ¿Pero quién iba contra Esperanza Aguirre? El PP. ¿Quién va contra Ayuso? El PP. Si es lo mismo, si esta película ya la hemos visto. Y como el votante la ha visto, no os vota ni borracho. No ha entendido Feijóo, que es el listo. Luego están, anda, González Pons, el nuevo Teodoro. Es que hay una colección de lerdos que llama la atención. No han entendido lo que pasó el otro domingo. Que fueron 10.000 tíos a Génova a decir Casado no, Ayuso sí, Isabel. ¿Por qué? Les querían robar la presidenta que acabamos de votar el mes de mayo. No ha pasado un año. Y la han querido echar, la han querido masacrar en lo personal. ¿Y el señor Feijóo está en un partido donde eso se admite? ¿Va a seguir dejando que esté en el partido ese núcleo criminal, esa mafia, que ya se dedicaba a trabajar contra Esperanza Aguirre, contra Cristina Cifuentes, ahora contra Ayuso, como la mafia repugnante que es? ¿No va a echar a su predecesor, que no sabemos por qué lo ha echado, si es tan bueno? Si tiene un gran futuro en el PP, avísenos, para no darle ni cancha ni entrada, avísenos.
O sea, si Casado tiene un gran futuro en el PP, avísenos para no votar nunca al PP y avisar a la familia. No os equivoquéis, tiene un gran futuro en el PP Casado. No, después de lo que le ha hecho Ayuso, después. Y se queda, se queda. Y tiene un gran futuro, lo ha dicho González Pons. ¿Quién es González Pons? Un tío grande, gordo, así un poco canoso y tal, como inclinado, que es el hombre de confianza de Feijóo. Pero ese no era el listo. Pues tiene un tonto de mano derecha, válgame Dios. Menos mal que está Vox. ¿Qué parte de esto no se entiende? En fin, nos vamos a la Resistencia. Organizando la Resistencia. Rosa Díez. Rosa, muy buenos días. Buenos días, Federico. Ya sé que van las presentaciones del libro Maquetos estupendamente, edición tras edición, presentación, y además que para mucha gente, lo comentamos cuando presentaste aquí, lo de descubrir el amor a Hitler en persona y en ideas del PNV ha sido una sorpresa, porque pasan por demócratas de toda la vida. Efectivamente, pasan por demócratas de toda la vida, nos dan lecciones de democracia, pasan por haber sido más o menos los que resistieron al franquismo, cuando realmente, pues efectivamente, hay una historia oculta porque al PNV se le ha mimado históricamente y porque lo que es políticamente incorrecto, o sea, su historia, su pulsión racista, su adoración por los nazis, todas esas historias, pues están ocultas, ¿no? Nadie las ha querido extraer y nadie las ha querido poner en evidencia porque siempre se ha pactado con ellos. Y ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, históricamente se ha lavado la historia del PNV porque eran los socios de gobierno tras gobierno, ya fueran de derechas o ya fueran de izquierdas, lo mismo que ahora, y se lavaba la historia del PNV para lavar la historia de quienes pactaban con ellos, lo mismo que ahora se lava la historia de ETA y de todos sus representantes porque son los socios del gobierno, pero al fin y al cabo es la repetición de una misma historia. Pero sí, creo que es importante conocer la historia, conocer la participación del PNV en todo esto para conocer, entre otras cosas, y para explicar muchas de las cosas que nos han venido ocurriendo y que nos siguen ocurriendo. Pero, en fin, esta es la parte, digamos, nacional que tiene que ver y que se une un poco con lo que estabas comentando. Mira que me has puesto difícil lo de la resistencia de hoy porque yo iba a hablar y quería hablar de Ucrania y del papel de España en esa guerra, ¿no? Pero, claro, has terminado con esa referencia a la guerra del PP y esto me ha motivado, ¿no? Las cosas que has dicho, ¿no? Me han dado ganas de entrar en ese debate, pero solo voy a decir una cosa, si me permites, Federico. Siguiendo con lo que tú le estabas diciendo a Feijóo y a quienes han de tomar el relevo a los directivos anteriores, a Casado y a Teo y a toda esta gente, que no se olviden que quien valida un método, en este caso un método antidemocrático, lo que ha hecho esa dirección contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y contra Isabel Díaz Ayuso, persona y afiliada, si se valida ese método, un método mafioso, ese método terminará aplicándoseles a ellos mismos. Entonces, aunque no sea más que, si no es por decencia, aunque no sea más que por supervivencia, que tengan mucho cuidado de no validar ni de lejos, ni de forma, ni de fondo los métodos mafiosos que se han utilizado en el seno del Partido Popular, porque termina utilizándose contra quien lo valida y además a todos los españoles nos lanza un mensaje. Oiga, si eso hacen en su partido, ¿qué no harán podrán en el hacer gobierno? En la sociedad? Exacto. Claro. Entonces, bueno, pues dicho lo cual, efectivamente yo creo que la guerra de Ucrania, la invasión de Putin a Ucrania, nos ha permitido ver con mayor claridad todavía, aunque ya sé que hay mucha gente que no lo quiere ver, la situación a la que Sánchez ha llevado a España, ¿no? Sánchez ya había logrado que España pasara a ser un país irrelevante, al que los socios occidentales no consultan ni llaman más que cuando tienen la obligación legal de hacerlo, ¿no? Un socio irrelevante, un socio poco fiable,
en fin, que no es llamado más que para llamarle al orden o eso, como digo, cuando tiene que reunirse el Consejo, pues porque tienen que reunirse todos y entonces no les queda otro remedio que llamarlo. La guerra en Ucrania ha sido una ocasión en la que hemos confirmado, desgraciadamente, que Sánchez ha colocado a España en el lado malo de la historia. De poco sirve que en el último momento, y presionado por los socios europeos y de la OTAN, haya tenido que decidir sumarse a los países que envían armas y material bélico a los ucranianos para defenderse del invasor, porque todo el mundo sabe que lo ha hecho a la fuerza y que no es su decisión y que, en fin, que no solo no es su decisión, sino que 2 días antes había dicho que no lo iba a hacer, sino que en cuanto pueda se desengancharía, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo, lo sabe toda Europa, no nos pueden engañar, ni siquiera a los españoles, porque salió en la televisión, Federico, tú lo recordabas. Pero, hombre, si es que tardó exactamente 1 día y medio en decir lo contrario de lo que decía. Cuando le pasaron un papel de la OTAN, lo sacó además el mundo, diciendo que España es de los países que menos estaban ayudando a Ucrania y más estaban ayudando a Putin. Porque además decían, tiene comunistas en el gobierno. Claro, efectivamente, es que España es el gobierno de España es el único gobierno europeo que tiene ministros anti-OTAN dentro del gobierno. O sea, el único que tiene comunistas, el único que tiene activistas anti-OTAN, el único que realmente sigue defendiendo a Putin, pervirtiendo en sus discursos, pervirtiendo el lenguaje, señalando a la OTAN como, hombre, en fin, como la responsable de lo que está ocurriendo en Ucrania, señalando a Ucrania como la responsable de que le estén invadiendo y estén masacrando a sus ciudadanos porque no quieren negociar. Es que eso lo dicen los socios del gobierno, lo dicen los prescriptores de opinión financiados por el gobierno. Hay, toda una campaña de propaganda en esa dirección. Entonces, todos nuestros socios occidentales saben que Sánchez está yendo arrastrado a ayudar a Ucrania, que no es su voluntad, porque lo que saben también los europeos, y yo creo que de eso nos tenemos que dar cuenta todos los españoles, es que Sánchez tiene en el gobierno a estos ministros porque los ha metido él. O sea, que es que no... Y volvería a hacerlo. Y volvería a hacerlo. Pero por supuesto, o sea, pero los ha elegido como socios y no solo han visto que el gobierno de España ha sido el último en ayudar a Ucrania a defenderse, sino que ha visto que los socios del gobierno de Sánchez han votado en el Parlamento Europeo en contra de que se ayude a Ucrania y en contra de que a Putin se le sancione. Entonces, eso se ha visto hace 2 días en el Parlamento Europeo. Ahí están todos los europeos que vuelven a sus países, ahí está toda la prensa europea acreditada, que vuelven a sus países e informan de lo que pasa en España. Dice, oiga, en España, en fin, España no es un país, hoy con este gobierno, no es un país fiable. Es que no lo es. No lo es para los españoles, calcula para los europeos. Para nosotros es un peligro y en Europa empiezan a verlo como un peligro también. Pero claro, además es que ha cambiado, tú decías antes que a propósito del PP, que efectivamente no se dan cuenta que la sociedad española ha cambiado mucho y que el PP que ganó por mayoría absoluta, pues ya no responde a los retos y a las demandas de la sociedad. Pues pasa con todo, pasa a nivel interno y pasa a nivel internacional. El Instituto Elcano acaba de publicar un informe en el que demuestra que confirma que el 80% de los españoles son partidarios de la OTAN. O sea, el 80% de los españoles partidarios de la OTAN y la coalición de gobierno que tenemos los españoles contraria a la OTAN. Sí. O sea, fíjate qué situación. Pero es que eso mismo ocurre a nivel europeo. El último informe del Consejo de Europa confirma que los europeos quieren reforzar la Alianza Atlántica hasta el extremo, que fíjate lo que ha pasado en Alemania. Pues claro, que hay que pagar un ejército, no lo van a pagar los de Minnesota, el ejército europeo, natural. Efectivamente, ese informe de la Comisión Europea dice, por ejemplo, que en Alemania es el país en el que más radicalmente ha cambiado la filosofía y más quieren implicarse en la defensa europea. No es casual, ¿no?, que el presidente, el primer ministro y todo el gobierno alemán hayan tomado la decisión de invertir una parte muy importante de su presupuesto en armamento, en reforzar militarmente a su ejército. Y qué curioso
ese mismo informe a nivel europeo que estamos comentando determina que, por ejemplo, que en Alemania quienes más quieren reforzar militarmente su país y ayudar a la OTAN a que se refuerce militarmente son los votantes de izquierdas, de centro e izquierda. Porque se han caído del guindo, les habían vendido que ya no había comunismo, ya no había peligro, y ven que es como siempre. Efectivamente, porque han visto la realidad y entonces han dicho, hombre, hay que defenderse del enemigo, y del enemigo uno se defiende con las armas, con todas las armas que tiene, porque, en fin, como decimos muchas veces, al tigre no se le apacigua con hierba, o sea que hay que defenderse. Esto que en Alemania, que dice la Comisión respecto de dónde vienen los votantes que quieren reforzar la alianza y que son de centro-izquierda, seguramente en España pasa un poco lo mismo, porque por este informe del Instituto Elcano que comentamos, si el 80% de los españoles quiere reforzar la OTAN, pues bueno, ahí, en fin, hay mucho votante del Partido Socialista y de todas sus, alianzas. En fin, que yo creo que hay que combatir con la verdad y con el discurso permanente, como se hace en esta emisora, toda esta propaganda, toda esta perversión del lenguaje, toda esta gente que todavía hoy nos sigue queriendo explicar que la invasión de Ucrania por parte de Putin es una cosa que ocurre pues porque Ucrania ha entrado en la OTAN y oye, a ver si no va a tener derecho en Rusia a defenderse. Vamos, es que es una cosa alucinante que le puedan decir a un país. ¿Viste el otro día el marqués de Galapagar, después de pagar de visita, que dice, es que claro, con esa voz que pone de peligroso profesor mano larga, dice, es que claro, no se puede, hay que entender que tener los rusos a los misiles apuntándoles a sus casas no le gusta. Vamos a ver, idiota, hay un misil SS-20 apuntando a Galapagar. Pero hace años no se enteran de nada, son demagogos de tercera, de todo a 100. Qué basura, señor. Es que a lo mejor se enteran, Federico. Bueno, cobra. Que están claro, están a sueldo de. Sí, entonces, señor, bueno, sí, tratan señor. todavía de convencernos de que nada, de que la culpa la tiene Ucrania. Claro. Ucrania, que es en este momento Europa. O sea, pues sí. si alguien, Europa, quien mejor está defendiendo la idea europea es Ucrania. Por tanto, oye, así es apestoso oírles decir todas estas cosas. En fin, no es cinismo, es indecencia y hay que combatirlo con la palabra y también con las armas, ayudando a los ucranianos a defenderse, porque se defienden ellos y defienden la libertad de todos. Pues sí, señor. Muchas gracias, Rosa. A ti, Federico, un abrazo. Bueno, si tenemos es que esto te duele muchas cosas, pero entre ellas la cabeza. Bueno, pues Ibudol, que han inventado los amigos de Kern Pharma, es la solución. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Oye, qué garbo tiene la cantante, ¿te das cuenta, Santi? Tiene, sí. Es que, claro, la cantidad de material que da, la cantidad de tontas, tontus y memos en general, claro. Se nos amontonan, Federico. Sí, señor, sí. Bueno, pues vamos con una de las más notables y de las más queridas en esta república. Irene Montero critica el envío de armas a Ucrania porque las mujeres, dice, sufren más que los hombres en las guerras. Luella Parsons ha subrayado esta estupidez con dos fotos muy elocuentes. La primera muestra soldados heridos en una trinchera. La segunda es una panorámica de las 9.386 tumbas del cementerio americano de Normandía. Y hay que decir que al lado, no sé si has estado allí, está el cementerio alemán, que hay también como 7.000 o otras tantas, que es distinto, todos hombres, ¿eh? Sí, señor. O sea, no hay una alemana para un remedio, todos hombres y otros tantos miles. Todos los que cayeron en Omaha Beach. Exacto. Bueno, pues otra que tal. La ministra Raquel Sánchez anunció ayer que la estación de Atocha va a llamarse Estación Puerta de Atocha Almudena Grandes.
Esta, fíjate, es una ministra que ha puesto fin con esto a su prudencia en el hablar para despejar todas las dudas acerca de su nivel. Y ha dicho que Madrid dedicará a la escritora un homenaje público a lo largo de este año, dará su nombre a una calle y se colocará una placa para recordar a la escritora en su domicilio de la calle de Larra. Y después de poner la cortinilla empezarán a aprender a leer. Sí, no estaría mal, no estaría mal. A lo largo de este año, anunció, vamos a poner nombre de mujer a las principales estaciones de nuestra red. Merecemos una España que reconoce a sus mujeres. Peláez abundaba en su columna de ABC y aventuraba para el futuro una estación Príncipe Pío Rocío Carrasco, otra Vallecas Cristina Pedroche o incluso Sanz Pilar Rahola. Isabel Díaz Ayuso puntualizó, como suele, con buen tino, que no hacía falta ese colgajo para la estación de Atocha. La Virgen de Atocha ya era mujer. Bueno, y después hizo hace esa especie de muecasigno y tal con la boca, que se convierte inmediatamente. Tiene un don esta mujer, aparte que cae de pie y tiene un talento enorme, es que tiene gracia. Y ayer lo primero que me llegó fue la cara, dice, de nuevo. Y vi que no era el otro día, cuando puso esa cara, no sé, qué cansada, dijo Mema, médica de madre, tóxica García. Pues ayer es que además paró, ya se explayó haciendo muecas. Había unos periodistas haciendo unas preguntas absurdas y ya no sabía si reírse, si tal, y estaba divirtiéndose, pero no quería faltar porque es muy educada. No es como nosotros, que somos muy echados para adelante, somos hombres y vamos a la guerra a morir. Bueno, pero qué pero risa. Ni sentimos ni padecemos. Exacto, nada, nosotros somos emovientes. En fin, a ver, otra tonta. Bueno, pues mira, Isa Serra, criatura, ha dado muestras de la hondura de su pensamiento con este dicharacho. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Ahí va. Original, ¿eh? Oh. Y luego ya, aprovechando la cercanía del 8 de marzo, la alianza de Putin con la extrema derecha en el mundo tiene como pilar la lucha contra el avance de los derechos de las mujeres y los derechos LGTBI. O sea que lo que están bombardeando en Ucrania son los derechos LGTBI. ¿Y cómo sabe la bomba que es LGTBIHIJK? ¿Cómo sabe la bomba la orientación sexual del blanco? Bueno, eso, mira, como en el clásico. Putin lo tira y luego Dios reconocerá los suyos. Uy, has dicho Dios. Esto a Isa Serra no le gusta. No le gustará. No, alianza heteropatriarcal y judeocristiana. Bueno, también se posiciona ante el 8M Laura Llevadot, que es profesora de filosofía en la Universidad de Barcelona, y ha dicho: las mujeres se han prostituido en los matrimonios y sin cobrar. Tú te casabas para que alguien te mantuviese. A cambio, le dabas favores sexuales, descendencia. Empecemos por reconocer que esto ha sido estructural para todas. A ver, cariño, no pluralices, habla por ti. A lo mejor es que habla por ella, que no entiende de otra manera, ni el sexo, ni el matrimonio, ni la pareja, y la pobrecita desconoce el amor. Eso es. Ay, la militante del PP, Alexia Herranz, de Gandía, Valencia, ha anunciado que presentará este jueves su precandidatura para optar a convertirse en la primera mujer transexual presidenta del Partido Popular en España, en el 20 Congreso Nacional Extraordinario del 1 y 2 de abril. Federico, esta obsesión por los récords va a acabar con nosotros. Pues sí. Bueno, ¿has visto González Pons cómo está de salvaje? ¿Sabes que cuando estaban entrando los bielorrusos en Polonia, va y se presentó para condenar al gobierno de Polonia? Yo, de la verdad es que a González Pons le he conocido en otras actitudes mucho más livianas. Yo lo traté junto a Nicolás Redondo Terreros cuando él vino
a un homenaje que le hicimos en Bilbao al presidente del Foro Hermoa, sí, que había sido un Vidal de Nicolás, un poeta que fue condenado en los años 60 por un consejo de guerra del coronel claro, Aymar. si este era de los del partido de toda la vida, era del partido como Ibarrola. Fue condenado a 9 o 10 años junto con Ibarrola, efectivamente, claro, con Enrique Mújica, que venía del partido también. El partido, aclaro, es el Partido Comunista, que era el partido, claro. Exacto. Y entonces, o sea, él vino y estuvo en el homenaje que le hicimos y se empeñó, él era entonces consejero de Cultura de la Generalidad Valenciana, en hacerle uno en Valencia. Y tengo que decir que le hizo le preparó un homenaje extraordinario. Estuvo francamente bien y por eso me ha sorprendido desagradablemente, quiero decir, claro, sí, o sea, estas actitudes suyas. Pero bueno, yo a lo que te voy, vamos con otra. Dafne Fernández, que es actriz, entrevistada en El Mundo por Iñaco Díaz Guerra, decía: no quiero generalizar, pero es mi caso y no creo ser la única. A mí la maternidad me ha roto, porque antes era la chica guapa y ahora soy una madre. Entonces ya no encajo. A ver cómo puede decir esto sin que suene mal. Digamos que ya no soy sexualmente deseable y eso me invisibiliza. En España no hay personajes para mujeres reales. Ignacia de Pano, que es una grande de Binefar, trataba de consolarla. Yo tampoco quiero generalizar, Dafne Fernández, así que especificaré. Esto que dices es una estupidez como un piano, lo cual no quiere decir que tú seas una boba de libro. A lo mejor no, a lo mejor es que te pilla la entrevista en un mal momento. Jote Paro echaba un ojo a la evolución de la educación en Euskadi. Hoy conocíamos los datos de la evaluación académica en el País Vasco en 2019, que el gobierno vasco ha escondido durante 2 años. Los resultados son los peores de toda la década. Es lo que tiene priorizar la inmersión lingüística sobre la calidad de la enseñanza. Y me temo que la cosa va a peor. Y finalmente, pues hay la novela 10 negritos de Agatha Christie va a cambiar de título por racista. Ahora se va a titular Eran 10. Ya se titula y además ya hay una versión de cine, lo sé porque el otro día entré por error. Digo, anda, pues esto no lo conozco. ICT Dix. Y entró, digo, leche, pero si es 10 negritos. Claro, le quitan lo de negritos y te confundes. Dice, mira, pues esto de Agatha Christie no lo conozco. No es que me guste mucho Agatha Christie, pero bueno, pues ya sabes, a mediodía o ves un rollo alemán mientras te da el sopor, o ves una de Agatha Christie que te da el sopor igual, pero es como más fino, ¿no? Bueno, pues sí, pues esa era esta, está ya en francés y en inglés. También hay otra peliculucha, también de 3:30, horrible. Dice, pero si eran los negritos. Bueno, fatal. Pues fíjate, Federico, si había una nana, pero una nana progre, irreprochablemente progre. ¿Te acuerdas de Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo? Se la cantó Pablo Iglesias a María Teresa Campos cuando tenía el programa Mediodía. Con esa voz que tiene, que da miedo. Se le pones una sotana y lo condenaría. Duerme, duerme, negrito. Y cantaba así. Y María Teresa, que es un poco inocente, lo miraba así como diciendo, qué buen padre. Buen padre, se borró de padre a los 10 días. Efectivamente, y no ha vuelto. Bueno. Y finalmente, Magister Odolapaca escribió en mi blog, confirmado, Yone Belarra dimite de su intención de dimitir del gobierno. Sabia decisión. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes, que será ya otra semana. Home Plus. Sí, muy brevemente. Un número de teléfono que ustedes deben anotar, el 91-080-63-68, 91-080-63-68. En este número de teléfono ustedes pueden conseguir toda la información acerca del Home Plus, el purificador de aire más potente del mercado, que lo van a poder ustedes financiar sin intereses, por menos de lo que cuesta un café al día, también entrando en yoquiero1.com. Es un producto que está avalado, Federico, por el Grupo Planeta. Bueno, vamos a recordar que vienen ahora Luis Herrero y Luis Valcarce. Además ya no tenemos más
las entrevistas ni nada, podrán explayarse. Sí. Bueno, pues te diré que estamos recibiendo muchos mensajes sobre la postura de Podemos respecto a la guerra, sobre su apelación a la diplomacia. Les animamos, por supuesto, a que sigan mandando mensajes sobre esta cuestión. Y como es viernes y hay que reírse también de vez en cuando, hay que buscar un hueco para el humor, me ha quitado ya Santiago González la columna de José Peláez en ABC, que recordábamos también esta mañana. Es buenísima, es desternillante desde luego. Bueno, pues ustedes, admitimos propuestas, nombres para las estaciones de tren, de cercanías, de metro, no se acepta, puertos. calle Alcalá Pasionaria no se acepta. Y de Manuel Becerra, Manuel Vegano, tampoco. Bueno, pues por supuesto todas las propuestas en el 648 91 92 60. Vamos a la tertulia. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.